Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con el gusto de siempre los recibimos a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este. ¿Cómo está, Florencia? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, viviendo esta nueva semana, jornadas importantes. Hoy comienzan las clases en las escuelas rurales de todo el país. Hay allí un encuentro en cuanto a las visiones, porque hablan de 500 escuelas, 500 y pocas, que son las que van a empezar de las 973 que hay en el Uruguay, pero desde algún sector dicen solamente 300 están en condiciones de comenzar las clases. Hay que ver todo un tema de logística, de transporte, bueno, una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta a la hora del inicio de las clases, que reitero, ya han comenzado en este día y bueno, ahí hay que ver un poco cómo funciona, cómo se desarrolla una de las primeras acciones del gobierno en cuanto a liberar algunas zonas o algunas áreas de la actividad, en este caso educativa, como son las escuelas rurales. Bueno, y después del día de hoy vamos a saber realmente cuántos alumnos asistieron a las escuelas, ¿no? Que veníamos hablando en los últimos días, no solo por quienes pueden, sino también por quienes, por temor capaz, ¿no? Los padres que prefieren mantener a los chicos en su casa. Hay que recordar también que varios maestros todavía no van a poder comenzar, aunque las escuelas están habilitadas, justamente por la espera, ¿no? De los hisopados que están esperando resultados en las últimas horas, tengo tenido más de 100, 150, ¿no? Hisopados que se hicieron a docentes de las escuelas rurales, justamente para cumplir con estas medidas de prevención y asegurarse los resultados negativos en todos aquellos que tengan que dar estas clases. En cuanto a los números de la pandemia en Uruguay, 11 nuevos casos, según los datos que surgieron en el día de ayer, tras la realización de 527 test, lo que lleva a 543 personas la cantidad de contagiados con el COVID-19 confirmados. De los 543 hay 207 que tienen la enfermedad en curso, 324 que han sido recuperados. Sigue aumentando la brecha, por suerte. Es una brecha positiva entre la gente que está con la infección en curso y la gente recuperada. 12 personas fallecidas. Dábamos cuenta ayer que, bueno, en la mañana falleció la 12ª persona por COVID-19 en Uruguay. 90 personas que trabajan en la salud tienen COVID-19, de las cuales 53 han sido recuperadas y 37 están activas. También en el personal de la salud se confirma esa brecha amplia a favor, una brecha positiva de gente que está, o sea, son más los que están recuperados que los que están activos. 10 personas en cuidados intensivos son los datos actualizados del SINAE. Y podemos ver también que en el departamento de Maldonado, ¿no? Hay casos recuperados porque hay menos casos que en los últimos días, ¿no? 11 casos a esta hora en el departamento de Maldonado con resultado positivo. Prácticamente 2.600.000 casos en todo el mundo, 180.000 fallecidos y bueno, sigue en aumento. Hay algunos países que han mostrado un repunte. El caso de Italia, el caso de España, que ya es increíble, ¿no? Uno siente, bueno, murieron 448 en 24 horas. Dice, bueno, no es tan grave, qué suerte, pensé que morían 900. 500 personas en un día muriéndose por coronavirus, es impresionante. Y además, en algunos países que tenían el tema dominado, como que otra vez habían achatado un poco la curva y la curva otra vez se enderezó y está con un ascenso importante. Bueno, esto hay que cuidarlo, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir. Esto es un partido muy largo y lo tenemos que jugar hasta el último minuto con la misma convicción y la misma firmeza. Bueno, hablando de España, ¿no? Un poco que un país que empezó a flexibilizar las medidas de aislamiento y que justo ayer se generó mucha polémica porque el gobierno de Pedro Sánchez anunció una medida para los niños, ¿no? Algo que se venía reclamando en los últimos días después de 5 semanas del aislamiento más estricto del mundo. Dicen que los menores de 14 años querían, o sea, los padres estaban pidiendo en realidad que los menores de 14 años puedan salir, como sí pasa en algunos países de Europa, que se permitió como esparcimiento, ¿no? Una salida, digamos, a tomar aire libre. Finalmente, el gobierno español dijo que sí, que van a poder salir, pero exclusivamente a acompañar a sus padres a hacer recados, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia, lo que obviamente generó mucha polémica porque no solamente no los están habilitando a salir a hacer tareas de esparcimiento o salir al aire libre, sino que la exclusividad para acompañarlos es justamente a comercios cerrados, ¿no? Que es donde, al revés, donde en muchos países del mundo directamente se prohíbe o se exhorta a intentar evitar de como se pueda que vayan al supermercado, que vayan a las farmacias, ¿no? Obviamente por la facilidad del contagio, al estar en contacto con todas las cosas, ¿no? Que es mucho más difícil de controlar en comercios cerrados.
La situación en España no es nada fácil, ¿no? Porque hay allí un tema de lo que se cuenta realmente y lo que ocurre en realidad. Digo, muchos de ustedes seguramente tienen conocidos, familiares que están en España viviendo o que quedaron allá producto de esta situación, que por alguna razón laboral o personal están en el viejo continente y la realidad que cuentan es realmente tétrica, ¿no? Un desborde total, la ausencia de mascarillas, la ausencia de respiradores, la ausencia de camas de CTI en función de el crecimiento exponencial que están teniendo los contagios y las personas fallecidas, que bueno, también en España como en otros países colapsan lo que son las morgues, lo que son los cementerios y se ven obligados a generar lugares extraordinarios y la verdad muy desagradables como para enterrar esos cuerpos, cantidad de gente que no se puede despedir de los familiares porque están contagiados, mueren y bueno, hay todo un protocolo para seguir en caso de las personas fallecidas, pero la realidad en España es crudísima. Muchos señalan más de lo que trasciende en los medios de comunicación. Volviendo al país, a partir de hoy recordemos todo y tomemos las medidas necesarias, ¿no? Porque empieza a regir la obligatoriedad para usar barbijo, tapabocas para ir a los supermercados o comercios de gran espacio, ¿no? Así que es muy importante tener en cuenta esto porque, bueno, capaz que hacer el primer día no van a ser tan exigentes, pero supuestamente las autoridades decían que quienes no, que se iba a controlar en la puerta el ingreso al comercio y quienes no tenían tapabocas se les iba a proveer uno. Vamos a ver si esto ocurre en todos los departamentos del país o únicamente en la capital. Pero bueno, lo importante es que para todos aquellos que quieran ir al supermercado o tengan que ir a algún comercio a proveer de alimentos o necesidades básicas, ponerse barbijo porque a partir de hoy comienza a regir esta obligatoriedad. Yo creo que poco a poco vamos a ir aumentando las zonas y los lugares donde se use barbijo hasta que vamos a tener que usarlo todos. Vayamos al supermercado, vayamos a pagar una cuenta, vayamos a un banco. Ni que hablar que si vas a cualquier lugar cerrado, debes llevarlo. Pero creo que vamos a terminar. Yo ahora, cuando venía a trabajar, veía mucha gente caminando por la calle o adentro de su auto con barbijo. Digo, qué increíble pensar que esto es una característica que siempre vimos en Oriente, ¿verdad? En Asia, en China, en Japón, que los veíamos siempre de barbijo por la contaminación del aire, etcétera, y los veíamos como, qué horrible, ¿no? Tener que andar así esterilizados de tu propia sociedad, de tu propio país, de tu propia zona, ¿no? Que tienen que andar por la calle para ir a trabajar, para ir a estudiar, andan todos con barbijo como se pone una camisa, como se pone un par de zapatos, totalmente incorporado. Y uno desde acá lo veía como una cosa rara y resulta que ahora también, por esta cuestión de la pandemia, tenemos que empezar a andar así y me parece que se va a generalizar, que es una manera muy efectiva de protegernos, habida cuenta de que el virus está circulando de forma comunitaria, es decir, que ya está circulando en todas las ciudades, en todos los barrios, no en todos los departamentos del Uruguay, hay algunos que todavía están libres de este virus, pero de todas maneras se está generalizando y creo que un mecanismo de protección eficaz es el usar el barbijo que cubra absolutamente todo, que calce en el mentón, no esos que son solamente aquí redondos, sino utilizar el barbijo que tenga una protección importante y aquellas personas que estén en zonas de más riesgo, utilizar lo que son esas placas, que hay, bueno, mil formas de hacerlas, están las industriales, las caseras, las inventadas, las creativas, pero de todas maneras hay en algunos casos donde están en contacto con alta circulación de público, bueno, les recomiendan utilizar esa especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como, Sí, como careta. Sí, no, tal cual. Sí, no sé, ahí, es como un plástico allí, es como si yo me pusiera esto acá adelante en con plástico agujerito, para proteger incluso también los ojos y estar absolutamente libre de contagio eventualmente. Como en muchos comercios acá que han puesto de esos... como mampara. Ahí está, como mamparas o esos nylon gruesos, ¿no? Que son transparentes, pero que te atiendan a través de una ventana, digamos, como para evitar cualquier tipo de contagio. Bueno, sobre este tema, ayer la Intendencia de Maldonado también en su página de internet hizo un comunicado en el que decía, bueno, además de repasando las medidas que exhorta a todas las personas de administraciones que trabajan con administración pública, digamos, que exhortaba a la población, a todas aquellas personas que salgan a los espacios públicos, también que usen barbijos. Obviamente acá está la diferencia, ¿no? No es una ley, no es una obligatoriedad, pero bueno, haciendo hincapié principalmente en que también cuando salimos a los espacios públicos, que se use barbijo para prevenir el contagio. Vamos a ver ahora cómo están las proyecciones climáticas del Instituto Uruguayo de Meteorología. Tenemos aquí ya preparado el informe que indica lo siguiente. Para el día de hoy tenemos una mínima de 15 grados, una máxima de 21. Mañana estará nuboso a cubierto, con nuboso y cubierto también por la tarde y noche.
jueves 16 de mínima, 23 de máxima, habrá un leve ascenso de temperatura, nuboso y cubierto con neblinas por la mañana y con periodos de cubierto hacia la tarde-noche. Viernes terminaremos esta semana con 17 de mínima, 24 de máxima, nuboso y cubierto por la mañana, también por la tarde-noche. A esta hora tenemos 18 grados 9 décimas en Punta del Este con cielo algo nuboso. El viento sopla del este a 13 kilómetros por hora, la humedad es del 72%. Y nos vamos ya a los titulares, comenzando por el diario El Observador. El principal título habla sobre las llamadas a la línea de prevención de suicidio de ACE, que aumentaron un 60%, ¿no? Hace hincapié en esto del aislamiento social, no ver a las familias, bueno, la incertidumbre también de lo que es el futuro, lo que está generando, ¿no? A nivel nacional, bueno, y ni que hablar a nivel mundial. Multifactorial, ¿no? La decisión del suicidio tiene que ver con muchos factores. Evidentemente hay mucha gente que está pasándola muy mal, que ya de repente tenía o que era proclive a momentos depresivos o a situaciones muy preocupantes y angustiantes, y que esto del encierro las potencia, indudablemente, ¿no? Así que, bueno, tratar de darle la mayor y más rápida atención a toda esta gente que está pidiendo ayuda a través de esta línea de prevención de ACE con un aumento impresionante, realmente. Bueno, y además hay que recordar que ayer también se informó que hay una línea de teléfono de apoyo emocional, ¿no? También, ¿no? Fuera de esto, para también, entonces, aquellas personas que estén necesitando este apoyo emocional, hay líneas gratuitas por parte del gobierno para poder acceder y estar en contacto con profesionales. Lo que les decíamos respecto al comienzo de clases hoy, reabren escuelas rurales. Primaria dice que son 546, el sindicato que solo 300 están en condiciones, lo que les decíamos, que consideran que no están dadas las condiciones en todas las escuelas como para dar el comienzo, porque recordamos que de las 900 y pico que hay en Uruguay se había dicho que no iba a ser en todas, que iba a ser en algunas, poco más de la mitad, y además en algunos días, no toda la semana, en horarios acotados y además en escuelas unidocentes, es decir, que va un solo maestro o maestra para un grupito reducido de alumnos, o sea que son digitadas, digamos, las escuelas pensadas, premeditadas, las escuelas donde se puede comenzar con las clases, retomar las clases, y bueno, hay esta diferencia ahora que el sindicato dice, cuidado, las 546 no están prontas para empezar por distintas razones. Yo quería ver si teníamos, nos permite ver el observador alguna de las razones. 300 escuelas son las que están en condiciones. La secretaria general de FUM explicó que en las reuniones que mantuvo el gremio nunca se marcó la cifra de 543 escuelas. En la tarde de ayer dijo que no va a ser posible llegar a ese número para la mañana de hoy. Uno de los motivos es la falta de los resultados de los hisopados a los 150 maestros de las escuelas rurales. Sin embargo, Irupé Busetti dijo que anoche los hisopados estaban hechos, pero faltaba conocer el resultado. Bueno, estamos en la misma, ¿no? O sea, sin conocer el resultado, claro, es lo mismo que no estuviera hecho. Ya sé que no es lo mismo. Lo que quiero decir es que... Para estar autorizados a ir a trabajar. Exactamente. Sí. El hecho de tenerlo realizado no quiere decir que con eso ya puedan empezar. El gobierno definió, a pedido de los sindicatos, que se harían hisopados a todos aquellos maestros provenientes de ciudades o localidades que hayan tenido casos positivos de COVID-19. Los de mayor demanda son Salto, Colonia y Durazno. Bueno, al final llegaron a esta fecha trabajando contra el reloj para cumplir con todos los puntos del protocolo acordado entre las partes. Bueno, esa es la clave, ¿no? El tema de los hisopados, como para que puedan comenzar con tranquilidad y con seguridad los estudiantes de escuelas rurales. Y también en el sindicato decían que se estaba hablando de que para el próximo, cerca de fin de mes, ya haya otro nuevo comienzo de clases en otras escuelas, pero decían que desde el gobierno se estaba hablando de esa información, pero que el sindicato no había recibido todavía un contacto sobre este tema. Más titulares, los primeros movimientos de Colorados y Cabildo para negociar cambios en la ley de urgente consideración que recordamos mañana ingresa al Parlamento. Bueno, allí, incluso ayer estaba leyendo de que se incorporaron 2 artículos que tienen que ver con el medio ambiente, que no estaban contenidos en ningún borrador, que no estaban en los planes de gobierno, en ningún programa de gobierno, y que ahora se meten como al final, que tiene que ver con el tema de áreas protegidas y un tema medioambiental que... para mí el tema medioambiental siempre fue clave y me parece que no se le dio en los últimos años, pero en los últimos años, te estoy hablando de los últimos 50 años, no se le dio importancia al tema del cambio climático en las últimas 2 o 3 décadas, que ya empezamos a ver manifestaciones claras del planeta de reacciones frente a la pésima práctica del ser humano en distintas áreas. Bueno, no se le dio bolilla, no se le dio importancia a nivel de gobierno. Tenemos un ministerio acá en Uruguay que es de vivienda, es de ordenamiento territorial y es de medio ambiente. Este gobierno dijo que iba a crear lo que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, le iba a dar rango ministerial como para
con eso tratar de abordar esta temática que es muy problemática, que es gravísima y que nos va a la vida. Bueno, hay otros temas que siempre fueron como que más importantes o urgentes que el medioambiental y nunca se le dio la importancia debida. Ahora hay dos artículos muy polémicos que se han incluido en esta ley de urgente consideración que para sorpresa de muchos era algo de lo que nadie había hablado y no fue ninguna propuesta y nunca nadie había hecho referencia al tema, de dónde salieron los artículos, quién los propuso, por qué, para qué. Bueno, eso será motivo de análisis en el Parlamento a partir de mañana. Otra noticia, ¿qué pasa si los adultos mayores no quieren cumplir con las medidas de prevención? ¿Y qué pasa? No lo vamos a poder leer porque No. es nota exclusiva para miembros del Observador. Recordando que son aparte personas que están más expuestos a los factores de riesgo, Claro, ¿no? aunque el virus plantea una mayor amenaza para las personas mayores, algunos hijos de mediana edad sienten que sus padres no se lo están tomando con la seriedad suficiente. Bueno, sí, yo lo veo en varios casos, y nota exclusiva del Observador, que es gente grande y que no hace caso, como que dice, no pasa nada, no, mira, yo ya la verdad no aguanto más, déjame ir aunque sea a la esquina a comprar el pan. Y es gente de riesgo, es muy peligroso. Si esa gente de riesgo, la gente mayor, los adultos mayores se agarran el COVID-19, puede tener consecuencias muy, muy graves. Bueno, ayer también se había hablado, ¿no?, sobre este tema desde la parte de autoridades de deporte del gobierno, diciendo de cómo se proyecta volver a hacer un retorno a la actividad deportiva y haciendo principal hincapié a tener prioridad en los adultos mayores de 65 años, ¿no?, diciendo como que son los que más necesitan hacer algún tipo de actividad física, justamente también por su bienestar mental y físico, ¿no? Hay dos titulares vinculados al mismo tema. Directorio de ACE evalúa hoy la renuncia masiva de funcionarios y renuncia masiva en ACE. Más de 30 funcionarios dejan su cargo. Ayer presentaron una renuncia en bloque los directores de hospitales de la zona oeste del Uruguay por sus discrepancias en la forma en la que se han despedido a la directora regional de salud, directores departamentales y todos sus equipos, y bueno, han puesto la renuncia a disposición de las autoridades porque, bueno, entienden que no es la forma adecuada. Hay un comunicado, no sé si podemos de repente visualizar, es un poco extenso el comunicado, ¿no? Pero por lo menos para tener básicamente el objetivo, bueno, no podemos leerlo porque aquí necesitamos la suscripción, pero en definitiva la información tiene que ver con que las destituciones que se han realizado no garantizan la imprescindible transición responsable. Los de la región este, en tanto, creen que su trabajo debe ser llevado adelante por personas de confianza del presente directorio. Hay una visión encontrada entre los directores del oeste y los directores del este. Son más de 30 funcionarios. Yo ayer había escuchado que eran 22 funcionarios de 12 instituciones de ciudades y localidades de la zona oeste. Están en desacuerdo con las remociones en salud pública y en particular con la directora de la regional, Alejandra Caputi, y su equipo. Los de aquí del este entienden que son gestores políticos y consideran que su trabajo, como decíamos, debe ser llevado adelante por personas de confianza del presente directorio. En definitiva, lo que dice aquí con la foto de Leonardo Cipriani, presidente de ACE, que estará evaluando hoy esta renuncia masiva a ver qué solución hay, ¿no? Porque en medio de una situación tan delicada, una renuncia masiva de funcionarios puede complicar las cosas en esa zona del Uruguay. Tenemos dos titulares vinculados al vuelo para repatriar uruguayos de Venezuela, ¿no? Por un lado, te cuentan cómo armó su plan de vuelo el piloto que voló 36 horas para volar desde este país y atrapados en una película, ¿no? Cómo vivieron dos uruguayos varados en este país, Venezuela, ¿no? Que vive una crisis humana sanitaria y que el otro día también leía que es impresionante la cantidad de venezolanos que están volviendo a su país. Venezolanos capaz que habían huido, ¿no?, para residir o probar otro destino en otros países. En estas circunstancias, obviamente, muchos decían, vivían capaz de un trabajo en la calle o algo que obviamente hoy, en la situación de cuarentena y aislamiento, no lo pueden realizar. Entonces decidieron volver a Venezuela, también con promesas, ¿no?, por parte del gobierno, obviamente para tener subsidios y atrapar a todos estos venezolanos, atraerlos a que quieran volver a su país. Bueno, hay opositores obviamente que dicen que las situaciones no son las que se prometen, que por favor que quienes están fuera de los países y pueden evitar volver a Venezuela, que no lo hagan. Es complicado en Venezuela. Ayer veía un informe de lo que es el contrabando en la frontera de Venezuela con Colombia. Mucha gente que va a Colombia, compra cosas mucho más baratas porque los pesitos que tienen le rinden más en Colombia que en Venezuela y traen las cosas para vender en Venezuela.
un salario mínimo no alcanza para comprar 3 kilos de carne, ¿no? Imaginen ustedes, bueno, han visto cantidad de fotos de la montaña de billetes que necesitas en Venezuela para comprar un paquete de papel higiénico o una funda de pasta de diente o 5 litros de leche. La depreciación de la moneda con una inflación impresionante que había llegado al 1.000.000%, es descalabro total y es tenebrosa la situación, pero aún así, como dice Florencia, hay venezolanos que en esta situación de pandemia deciden volver a su tierra. Más titulares, coronavirus. Hay que sacarse la ropa al volver del supermercado. Y bueno, sí, es lo recomendable, ¿no? Ropa y calzado. Sí. No solo del supermercado, ¿no? Los jugadores de Peñarol hicieron contrapropuesta, quieren cobrar todo su sueldo. También cada área de la actividad tiene su interna, sí. ¿no? Los jugadores, además de que están parados, más allá de que muchos entrenan en sus casas para no perder forma física, no es lo mismo que hacer los entrenamientos oficiales, formales y además tener rodaje futbolístico, pero también están en una situación de que al no haber fútbol no recaudan, al no recaudar no tienen plata, al no tener plata no pueden pagar. Y los jugadores son profesionales, tienen contrato, quieren cobrar, las instituciones hacen propuestas para arriba y para abajo, para los costados, algunos entienden más, otros entienden menos, pero en definitiva los jugadores están, los de Peñarol, planteándole a la directiva Mirasol una alternativa para cobrar todo su sueldo y no una parte como se había propuesto. Aparte, imagínate si pasa esto en Peñarol, la cual debe ser la situación, ¿no?, en los clubes más chicos, ¿no? Y también en fútbol, mirá, 2 miradas a la vuelta del fútbol, ¿no? Los chicos quieren volver sin público, los grandes no. Y yo creo que ahora no podemos ni hablar de volver el fútbol, no. O sea, no sigamos con eso de, bueno, a ver, che, parece que volvemos, upa, qué bueno, parece que vuelve el deporte. No va a volver ni el fútbol, ni va a volver el automovilismo, ni el tenis, ni nada. Están pensando en... A largo plazo. Claro, en un torneo de tenis, no sé si era en Europa, que lo querían hacer volver, algo impensable. O sea, me parece que ningún tipo de actividad puede volver, porque además los deportes, cualquiera de ellos, sin público en las gradas o sin gente al costado del camino o en una largada de una carrera de autos o en cualquier tipo de deporte sin público, sin aliento, sin hinchada, y es medio como, qué sé yo, comer una milanesa hervida, como que no va mucho, ¿no? Pero con el afán de poder volver y empezar a normalizar en algo la situación, están planteando volver sin público. Como dice el artículo, los chicos no tienen ningún problema, ¿no? Vuelven sin público. Los grandes no, porque también hay un tema económico, un tema de recaudación de los clubes. El otro día hablaba, ¿no? Y decía, imagínate, así como soñando, cómo puede ser el deporte en un futuro, ¿no? Que imagínate capaz que salir a la cancha a un partido de fútbol y ver a todos los jugadores con barbijo y jugar un partido con barbijo. Es que, puede ser. No sé si complica un poco el tema de la respiración y que hace... Además de eso, ¿sabes cuánto le puede durar el barbijo atado? Digo, también, el primer trancazo, el barbijo vuela a la tribuna. O capaz que se diseñan unos especiales para deporte, ¿no? Nunca se sabe. Sí, podría ser, pero bueno, todo eso pensado para que jueguen sin público. Claro, además, entonces, obvio. Digo, no es fácil. Yo creo que vamos a seguir así, síganse entrenando. Hay futbolistas que no tienen ni dónde entrenar, ¿no? Porque hay muchos que tienen un gimnasio ultra en sus casas, ¿no? Con unas superficies al aire libre fabulosas y tienen todas las comodidades, pero hay otros que no. Hemos visto jugadores que entrenan en un terrenito baldío al lado y ponen unos palitos para marcar los ejercicios tácticos, los ejercicios físicos y entrenan ahí. Es como el tema de la cuarentena. Hay gente que hace cuarentena en unas chacras divinas, con piscina, barbacoa, con animales, puede salir andar a caballo. Y hay gente que está encerrada en un apartamento que tiene que decir, bueno, entra vos al baño si yo salgo y salí de la cocina vos que tengo que entrar yo. Entonces no es fácil. Hay que ponerse en el lugar de toda la gente que enfrenta la misma situación con herramientas diferentes, ¿no? Otros titulares: China está perdiendo el control de la narrativa de coronavirus. El manejo de la mayor crisis que ha enfrentado Xi Jinping desde que asumió el poder en 2012 amenaza con aislar a Beijing en el escenario mundial. Hipótesis: ¿por qué el COVID-19 puede causar la muerte de jóvenes aparentemente sanos? Existen teorías y distintas líneas de investigación que intentan explicarlo. Bueno, de todas maneras, más allá del artículo que no lo he leído, pero ya hemos visto casos en distintas partes del mundo de gente joven y sana que agarra el coronavirus y termina muriendo, ¿no? No es aquello de que, solo a los mayores de 65 años, sí, porque la edad solamente con enfermedades preexistentes o con comorbilidad, personas que estén cursando alguna enfermedad, que estén en tratamientos oncológicos, que sean diabéticos, que sean hipertensos. No es solamente esas franjas etarias o esos grupos sociales, sino que le puede pasar a cualquiera. Personas sanas, hemos visto acá en Uruguay algún caso de personas absolutamente sanas, como decía,
la hija de aquel matrimonio que falleció primero él y después ella, y la mujer decía, mi padre, un tipo totalmente sano, la única vez que pisó un sanatorio fue ahora y no salió, un tipo de 70 años, quiere decir que no es aquello de que, bueno, yo soy joven, soy sano, listo, estoy afuera, no, nadie está libre de contagiarse de coronavirus y de tener complicaciones en ese caso. Otros titulares: muertos por coronavirus, la cremación es la opción menos practicada. En el cementerio del norte realizan entre 35 y 40 cremaciones de cuerpos por semana y hay capacidad ociosa. Las razones ocultas por las que millones de personas no se lavan las manos aunque puedan hacerlo. Un estudio ya tiene 5 años, estimó que solo el 26% de los que visitaban el baño con un posible contacto fecal se lavó posteriormente las manos con jabón. Bueno, hay que ser muy chancho, muy mal educado, dejate de bromar. Y ahora esto, en ni tiempos siquiera en ese ahora, caso esto extremo cambia. que describe el artículo, ¿no? O sea, tiene que ser un lavado de mano, no sé, porque sí. O sea, te tenés que lavar las manos, no importa. No es que, no, yo tengo las manos limpias porque voy, no toqué nada, o sea, fui a trabajar y estaba limpito todo el canal. No, no. Nos tenemos que lavar las manos permanentemente, tomar el hábito y no una lavadita así abajo el agua y ya está. No, el lavado, tomarnos, es un minuto. Y un minuto, estoy siendo disparatado, porque con 30 segundos, para lo que indican las autoridades, es suficiente. O sea que tomate un tiempo, disfrutalo, es lindo, un jabón perfumado, un jabón rico, en fin. Y además, la sensación de tener las manos limpias, que es muy importante. Termina siendo como hasta una adicción, ¿no? Claro, exactamente. Digo, yo ya lo he dicho en mi caso personal, siempre tuve el hábito extremo de lavarme las manos. Ahora ni que hablar. Bueno, comparto aquí con un colega de tocayo también esa manía de lavarnos las manos, pero está bien, es muy bueno, es un hábito de higiene muy bueno, más allá del coronavirus, ni que hablar ahora con el tema de esta pandemia, que es clave, es una barrera fundamental que tenemos para evitar la introducción del virus en nuestro cuerpo. Nos vamos al portal 180.com a ver qué titula en este día miércoles. Masiva renuncia de directores de ACE por falta de garantías. 36 directores de la Administración de Servicios de Salud del Estado renunciaron este miércoles a sus cargos. Aquí tenemos, no sé si es lo que yo estaba diciendo, Gobierno deroga decreto que limitaba investigación de recursos acuáticos. El Poder Ejecutivo emitió un decreto que elimina las restricciones a las investigaciones científicas de los recursos pesqueros. No, no es esto a lo que yo me refería. Un decreto de hace 2 años había establecido que los datos que surgieran de investigaciones científicas en el área no podían ser divulgados sin previa autorización de la DINARA. Además, obligaba a los investigadores a comprometerse a presentar todos los datos obtenidos a esta dirección. Ahora, el gobierno actual derogó esta restricción y desde la UDELAR se aplaudió la decisión. El decreto original había sido impugnado por la Universidad de la República después que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca le realizara algunas modificaciones que los investigadores consideraron insuficientes. Por esta razón, volvieron a impugnarlo. Reitero, no es lo que yo decía de estos 2 artículos vinculados al medio ambiente que se han incluido en la ley de urgente consideración que ingresa mañana al Parlamento. A nivel nacional, en la economía hay una caída en ventas que alcanza al 87% del comercio. Bueno, las 5 más leídas de 180.com, lo de la renuncia masiva que compartíamos recién de funcionarios de ACE, la noticia del decreto de recursos acuáticos, la pandemia precipita el retorno de miles de migrantes. Bueno, esto tiene un poco que ver con lo que decías vos, ¿no? El regreso de una cantidad de gente producto de esta pandemia. La actividad física debe ser individual y a distancia. Y médicos familiares denuncian cobro por hisopados en domicilio y falta de materiales para testeo masivo. Médicos familiares denuncian cobro por hisopados. Hemos recibido algún mensaje aquí también de algún cobro que se hacía y he visto alguna noticia en algún informativo también de que se había generado polémica por este tema. Bueno, hay que salir a cortar, ¿no?, con esta práctica. Bueno, lo que hablábamos de la actividad física, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguró este lunes que no está prohibido hacer deporte al aire libre si se evitan las aglomeraciones. Y ahí en ese momento hizo hincapié también que lo que pasó en la Rambla de Montevideo no puede pasar. Aquí lo que decía Florencia del retorno de miles de migrantes venezolanos ante esta pandemia y otro titular que dice el 100% del personal de la salud se vacunó contra la gripe. Esta es una buena información, un buen dato de todo el personal de la salud que está vacunado contra la gripe H1N1, contra la gripe, contra la influenza, una vacuna que habitualmente se da en vísperas del invierno, que este año se adelantó en virtud de la pandemia de COVID-19, además para separar, porque la sintomatología puede ser similar, de una influenza, de sentir decaimiento, tener fiebre, tener dolor de cabeza, y bueno, de esa manera poder
poner a resguardo, más que nada el personal de la salud, de esta enfermedad. Nos vamos a la prensa argentina. Diario Clarín titula Estudio privado, las 5 provincias que mejor podrían flexibilizar la cuarentena. Tienen poca concentración urbana y alto empleo público. El informe se basa en el grado de avance del virus y la estructura productiva, entre otros datos de cada provincia. La estrategia de la Rosada: prolongarán la cuarentena, pero desde el 4 de mayo darían más excepciones. O sea, es un lunes, ¿no? O sea, quedan 2 semanas prácticamente, o 1 semana y media de esta cuarentena que ha prolongado el gobierno de Alberto Fernández, y después habría más excepciones. Tengo entendido que son 11 más a las 40 y pico que ya están en práctica. Vuelven a habilitar el sistema para acceder al ingreso familiar de emergencia. Se van a reconsiderar solo las solicitudes rechazadas por falta de actualización en la base de datos. Cuarentena flexible: ¿cómo serán los protocolos en cada rubro laboral? Y ayuda oficial: los requisitos que deben cumplir los monotributistas para los créditos a tasa cero. Ahí la canciller alemana Angela Merkel, sin circo. Merkel cerca al virus. Bueno, Alemania no solamente está trabajando en una vacuna, sino que además maneja el tema de la pandemia con mucha entereza y con mucha eficacia, ¿no? Más allá de que tienen números importantes, no son de los peores de Europa. Por primera vez fotografiaron al coronavirus que circula en el país. Se puede ver ahí una imagen. Después hay un informe que dice, ¿qué pasará con los viajes de egresados? ¿No? Que en Argentina se hace mucho. Que se cancelen. Capaz que después, un año después, se volverán a hacer con los ya recibidos. Es que va a pasar todo. Ayer estábamos hablando con un uruguayo, deportista, que es piloto de rally, que es piloto de cuatriciclos y que era uno de los uruguayos que iba a participar de una de las mangas de la regata Clipper. La regata Clipper está parada en Filipinas. Están los 12 barcos en Filipinas a cargo de 4 capitanes. Las tripulaciones, antes de todo este jaleo del cierre de fronteras y de cancelación de vuelos, todos los tripulantes pudieron volver a sus países. Y la regata se detiene aquí y el año que viene se retoma. Es como que hay, bueno, terminó el primer tiempo, en vez de 15 minutos van a ser unos cuantos meses, y el año que viene se retoma la regata Clipper con las piernas que faltan, terminando en Liverpool, que el otro día estábamos hablando de qué pasaría con esa regata, que la agarró la pandemia en pleno desarrollo de la competencia. Bueno, finalmente ayer nos contaba un uruguayo que iba a hacer el tramo de Nueva York a Londres, que finalmente está parada en Filipinas con esa situación. Yo le preguntaba por el tema de los tripulantes, ¿no? Claro. Porque hay, obviamente, el barco Punta del Este con gente uruguaya. Bueno, todos pudieron volver a sus hogares antes de este cierre de fronteras. Sigue Bueno, la vamos, polémica sí. sobre Cuba, que busca intercambiar la misión de médicos por alimentos con Argentina. Sí, ayer leímos un título, ¿no? Que Sí. Argentina decía que esperaba a un grupo de médicos cubanos en breve. ¿Qué dice La Nación? Pandemia. La ciudad aclaró que no serán 3.000 los enfermos diarios en mayo. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que lo que se espera para el día de mayor trabajo son 3.000 camas ocupadas y no pacientes por día. De Estados Unidos trajeron un cuerpo con un vuelo sin decir que había muerto por COVID-19. O sea, trajeron un cuerpo en un vuelo de aerolíneas desde Estados Unidos. Sí. Y no dijeron que había fallecido por COVID. Es un tema, porque también tengo entendido, viste, que las personas fallecidas siguen contagiando, ¿no? Claro, Son portadores. claro. Ahí hay un claro incumplimiento de lo que es la normativa y el protocolo, ¿no? Pero bueno, supongo que la aerolínea y el gobierno tomarán medidas. 19 casos. La ciudad iniciará acciones penales contra el geriátrico de Belgrano. Góndolas peligrosas. Expertos y empleados piden cerrar supermercados en Estados Unidos. Varados están en uno de los países más caros y al límite de ser ilegales. ¿Dónde estarán? Hablando del artículo anterior, ese de la... A ver, vamos a ver esto primero. En El Salvador, no, en Dinamarca. Mira, a días que se termine el permiso, ¿no? Esto también no pasa. tan lejos, ¿no? Con respecto a esto de la ciudad iniciar acciones penales contra el geriátrico de Belgrano, bueno, en un geriátrico que apareció un brote importante, y también en una de las villas argentinas, no me acuerdo ahora cuál es el nombre de la villa, que también detectaron coronavirus y temen una expansión brutal debido al hacinamiento que hay en las villas, las conocidas villas argentinas, donde vive muchísima gente muy, muy humilde. Cerramos la lectura de los portales, nos vamos a la cotización de las principales monedas en la plaza financiera local en este día. El dólar comienza la jornada 42 la compra, 42,20. La compra 44,40 la venta, dólar Ibrow 42,80 compra, 43,80 venta. El euro 44,69, 49,57 compra y venta. Peso argentino 0,31, 0,83 compra y venta respectivamente. El real 8,88,
10,82, compra y venta, y la unidad indexada 4,519. Las 11 de la mañana con 12 minutos en todo el país. Nos vamos a la pausa. Más adelante estaremos hablando con el capitán de un barco uruguayo que está viajando desde en Río Alto Paraguay a 1000 y pico de kilómetros de aquí. Viene descendiendo y, bueno, han puesto a disposición este buque que viene trabajando. Es un buque granelero a disposición de la Cancillería para que de repente uruguayos que estén varados en algún lugar por donde venga este barco puedan subirse, obviamente gente que esté en óptimas condiciones de salud, que no tenga ningún síntoma, que lo ponen a disposición para que uruguayos puedan volver a nuestro país. Vamos a estar hablando con el capitán de este barco, que están en plena navegación, y también el doctor Mateo Fabra, abogado penalista, con quien abordaremos la ley de urgente consideración. Vamos a estar hablando sobre este y muchos temas tenemos para compartir con ustedes hoy en la mañana del 11. Quédense con nosotros.